Estimados estudiantes del Colegio Nacional de Educación a Distancia, deseo que sean bienvenidos al tema metabolismo. Les habla Paula Céspedes Sandí, coordinadora de CONET del área de Ciencias y Biología de la Coordinación Académica. A continuación vamos a hacer una valoración sobre los ítems de bachillerato que tienen que ver con el tema metabolismo, fotosíntesis y respiración. Iniciemos. Este es un ejemplo muy típico en las pruebas de bachillerato sobre catabolismo y anabolismo. Debemos de recordar que el catabolismo destruye moléculas complejas en moléculas más simples y el anabolismo construye moléculas complejas a partir de moléculas simples. Se dice entonces que anabolismo construye y catabolismo destruye. Bajo esta perspectiva, entonces nos están pidiendo que discriminemos entre catabolismo y anabolismo. Entonces dice la primera, formación de lípidos a partir de combinación de glicerol y ácidos grasos. En este caso, la palabra formación nos está diciendo que está formándose una molécula compleja a partir de moléculas más simples, que en este caso es glicerol y ácidos grasos. Por lo tanto, sería anabolismo. Descomposición de proteínas, estamos hablando de descomposición como las moléculas complejas que se están descomponiendo o dividiendo en sustancias más simples. En este caso, entonces, sería la respuesta de la letra C. Lea las siguientes afirmaciones sobre procesos metabólicos. Igual que el anterior, nos están pidiendo discriminar entre catabolismo y anabolismo. Comprende funciones constructivas. Recuerden que en estos ítems de bachillerato, al igual que en evolución, tenemos que sacar palabras claves, ya que puede ser que muchas veces nos estén dando términos muy técnicos y solamente con la detección de ciertas palabras clave nos va a ayudar a escoger la mejor opción o a resolver el ítem más rápido. En este caso, funciones constructivas, nos están hablando de una vez que es anabolismo. Es el proceso por el medio del cual se degradan. Degradar significa dividir, por lo tanto estamos hablando de catabolismo. Los compuestos complejos que forman alimentos, como el proceso de digestión mediante la acción enzimática digestiva que los transforman en compuestos sencillos. Esta frase también es determinante, ya que me está diciendo que está convirtiendo eso en compuestos sencillos. La opción correcta es la B. Lea los siguientes textos relacionados con ejemplos de procesos metabólicos. Dice, el proceso de la digestión durante el cual se libera energía a través de la acción de mitocondrias se llama respiración celular. Cuando hablamos de liberación de energía nos estamos refiriendo a la división de moléculas complejas. Cuando ellas se dividen van a liberar energía. Entonces estamos hablando de catabolismo. Dice la 2, el proceso de desintegración de una proteína por medio del cual se producen los aminoácidos. Desintegración en este caso también se refiere a catabolismo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Muy bien, seguimos con la siguiente. Lea los siguientes textos relacionados con ejemplos de procesos metabólicos. El proceso de la digestión durante el cual se libera energía a través de la acción de las mitocondrias se denomina respiración celular. Recuerde que cuando hablamos de liberación de energía es porque una molécula compleja se convirtió en moléculas más simples, por lo tanto estamos hablando de catabolismo. El proceso de desintegración de una proteína por medio del cual se producen los aminoácidos, al igual que liberación de energía, la palabra desintegración me está hablando a mí de una división de moléculas complejas en moléculas más sencillas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Dice, analice las siguientes afirmaciones relacionadas con la fotosíntesis. Antes de leer las opciones, me voy aquí abajo. Me van a preguntar sobre la fase oscura. Entonces, tengo que empezar a discriminar en fase oscura. ¿Cuál era la otra fase? La fase luminosa. Recuerden que la fotosíntesis se divide en fase luminosa y fase oscura. ¿Cuál va a ser la diferencia?
que la fase luminosa hay presencia de luz y en la fase oscura hay ausencia de ella. Entonces tengo que empezar a discriminar según estos dos conceptos. Dice la primera: captura la luz de las regiones violeta y roja del espectro solar y la transforma en energía química. ¿De qué me está hablando? De la luz. Entonces de una vez se descarta. La reacción tiene lugar en el estroma o matriz de los cloroplastos. Aquí de una vez está probada, porque recuerden que la fase luminosa se da en los tilacoides y la fase oscura se da en el estroma. Por lo tanto, seguramente, vamos a seguir leyendo, donde la energía almacenada en forma de ATP, NADPH2, se usa para reducir el dióxido de carbono a carbono orgánico. Esta opción me está hablando de la fase oscura. Los electrones energéticos recorren una cadena de transporte de electrones que los conduce al fotosistema 1. El término fotosistema 1 se refería a la fase luminosa. Por lo tanto, también la vamos a descartar, y en el curso de este fenómeno se genera un trifosfato de adenosina o ATP rico en energía. Entonces se descarta porque totalmente pertenece a la fase luminosa. Cada vez que se recorre el ciclo entra una molécula de dióxido de carbono que inicialmente se combina con un azúcar de 5 carbonos llamado ribosa 1,5 difosfato. Es necesario que nos aprendamos que este término es propio del ciclo de Calvin o fase oscura. Entonces este término va a estar presente en varios ítems para que lo relacionemos directamente. Para formar dos moléculas de un compuesto de 3 carbonos llamado 3-fosfoglicerato. En este caso la respuesta correcta es la 2 y la 4. Los siguientes textos se refieren a fases de la fotosíntesis. Dice la pregunta: ¿cuáles se refieren a la fase luminosa? En este caso, entonces, nos están pidiendo discriminar entre fase luminosa y fase oscura. Vamos a buscar la fase luminosa. Dice: la energía golpea a la clorofila excitada. Recordemos que la clorofila se excita solamente en la fase luminosa, ya que la excita un electrón, como aquí lo dice, de la luz del sol o de la luz en general. El dióxido de carbono es fijado en una molécula, ¿se acuerdan de este término? Ribosa 1,5 difosfato. Ya con solo eso ya nosotros sabemos que pertenece a la fase oscura. 3. En una serie de reacciones de energía se convierte a lo largo de un proceso de transporte en ATP y NADPH2. Esto es producto en la fase luminosa de la fotosíntesis. Dice 4. El dióxido de carbono de la atmósfera es capturado y modificado por la acción de hidrógeno para formar carbohidratos. En este caso estamos hablando de la fase oscura, donde el dióxido de carbono pues va a ser una parte importante del proceso. ¿Cuál es la respuesta correcta? La A. Analice los siguientes textos relacionados con respiración celular. ¿Cuáles se refieren a fermentación? Recordemos que la respiración celular, cuando ocurre en condiciones anaeróbicas, vamos a tener el proceso de fermentación. Se da fermentación en el alcohol, en la leche, en vinagre, etc. Entonces, nos están poniendo 4 opciones y debemos de discriminar cuál pertenece a fermentación. Entonces, la acción de dos enzimas conocidas en conjunto como zimasa, segregada por la levadura, convierte los azúcares simples como la glucosa y la fructosa en alcohol etílico y dióxido de carbono. Se está refiriendo al proceso de fermentación del alcohol. La lactasa, enzima producida por una bacteria que se encuentra generalmente en la leche, hace que se agrie transformando la lactosa en ácido láctico. También estamos hablando de fermentación. La formación del ácido butanoico cuando la mantequilla se vuelve rancia y de ácido etanoico cuando el vino se convierte en vinagre. Ahí también estamos hablando de fermentación. 4. Consiste en la degradación total del ácido pirúvico en dióxido de carbono y agua. Por lo tanto, esta opción se descarta. La opción correcta es la D. Dice: analice las siguientes afirmaciones relacionadas con la respiración celular.
cuáles se refieren al ciclo de Krebs. Recordemos que la respiración aeróbica se divide en 3 fases, que son el puente, el ciclo de Krebs y el camino de citocromos. Entonces, en este caso me están pidiendo propiamente el ciclo de Krebs. Dice, se lleva a cabo en el interior de la mitocondria y forma vía bioquímica que comienza y termina con la misma molécula de 4 carbonos, el ácido oxalacético. Comienza con la condensación del oxalsacilato y acetil-CoA para originar citrato. Las reacciones de este proceso se llevan a cabo en el citoplasma y secuencia de reacciones que convierten la glucosa en piruvato. Aquí vamos a descartar la 3 y la 4. ¿Por qué las vamos a descartar? Ya que recordemos que el ciclo de Krebs se da en las mitocondrias, no en el citoplasma, y que la glucosa se convierte en piruvato solamente en el proceso de glucólisis. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la A. Dice, los siguientes textos se relacionan con 2 procesos biológicos. ¿Qué nombre reciben? Utiliza la energía de luz solar para convertir las moléculas inorgánicas de baja energía en moléculas orgánicas de alto contenido energético. Esto se refiere a la fotosíntesis, ya que utiliza energía de la luz solar. Dice proceso anaeróbico, en el cual ya con sola esta palabra me está hablando de la fermentación, en el cual la descomposición de la glucosa se lleva a cabo en ausencia de oxígeno, y ahí me está hablando de la respiración y termino de leer toda la idea. En este caso la respuesta correcta es la A. Considere las siguientes expresiones relacionadas con procesos biológicos. Todas las células eucariotas la realizan. Todas las células van a realizar la respiración. Se forman carbohidratos. Recordemos que dijimos anteriormente que la fotosíntesis forma moléculas, pero la respiración las descompone. Entonces, formación de carbohidratos se está refiriendo a la fotosíntesis y ocurre en las membranas de los tilacoides y en la matriz del estroma. Si hablamos de tilacoides y estroma, estamos hablando del cloroplasto. Entonces, la respuesta correcta es la D. Considera el contenido de los recuadros relacionados con procesos metabólicos. Nos pueden poner en el examen de biología dibujitos como estos, ¿verdad? Que en realidad son reacciones orgánicas, pero ustedes no tienen por qué saberlo. En este caso, no se preocupen, no se pongan tensos, solamente traten de interpretar lo que les están dando y lo que les están pidiendo. En este caso me dan un dibujo, me están pidiendo que descarte entre catabolismo y anabolismo. Yo lo que veo es que había una molécula bastante grande, llegó a algo y la dividió en 3 cosas, o sea, de 1 salió 3. En este caso yo me acuerdo que el proceso de catabolismo era el encargado de convertir de una sola molécula a 3 moléculas diferentes. Entonces en este caso es catabolismo. La combinación de una molécula de glucosa con otra de fructosa forma una más grande, la sacarosa. En este caso estamos formando una nueva sustancia, por lo tanto estamos hablando de anabolismo. La respuesta correcta es la C. Bueno, hasta aquí llega esta primera parte de lo que es el tema de metabolismo. Los invito a escuchar la segunda parte que se llama Metabolismo 2. Gracias.